La fascinación que hay en mucha gente por esos 5 minutos que pasaste con el Chapo a solas. Pero fueron 2 segundos en donde se me bajó la presión, se me bajó el alma, pero... Durante La vida y el años, triste fue final vista de como Kate del una mujer Castillo. fuerte, Kate del independiente Castillo y es una... admirada por millones. Pero todo cambió en el momento en que su nombre fue vinculado al hombre más peligroso del mundo: el Chapo. Lo que parecía solo una conexión lejana, rápidamente se convirtió en uno de los mayores escándalos de su vida. Y lo más impactante, no fue solo el vínculo. Fue lo que vino después. Acusaciones, juicios públicos, y un verdadero linchamiento que destruyó su imagen ante el mundo entero. Pero la pregunta que nadie ha podido responder hasta hoy es: ¿realmente sabía en qué se estaba metiendo, o fue utilizada en un juego mucho más grande que ella? Y aún más, ¿qué fue lo que realmente ocurrió tras bastidores, en aquella reunión secreta, que lo cambió todo? Si te gustan las historias reales, llenas de giros, secretos y decisiones que cambian vidas, deja tu like, y suscríbete al canal, porque lo que descubrirás hoy, pocos han tenido el valor de contar. Esta es la historia de Kate del Castillo, como nunca la has visto. Para entender cómo todo llegó a este punto, es necesario volver atrás, mucho antes de los titulares, del escándalo, y del nombre que lo cambiaría todo. Kate del Castillo no era una desconocida. Desde muy joven, su rostro ya formaba parte de los hogares de millones de personas. Hija de una familia ligada al mundo del espectáculo, creció rodeada de cámaras, escenarios y expectativas. Pero lo que muchos no saben, es que detrás de esa imagen fuerte, había una historia mucho más compleja. Durante años, construyó una carrera sólida, basada en disciplina, talento, y decisiones que no siempre fueron fáciles. Su papel en la televisión la convirtió en un símbolo, especialmente para quienes veían en ella a una mujer que desafiaba las normas. Fuerte, independiente, valiente. Pero la vida real rara vez sigue el mismo guión que la ficción. Lejos de las cámaras, Kate enfrentó relaciones difíciles, momentos de vulnerabilidad y decisiones que marcarían su vida de formas que nadie imaginaba. Una de esas decisiones fue alejarse de una relación que, según sus propias palabras, estaba marcada por el abuso. Salir de ese capítulo no fue fácil, pero lo hizo. Y durante un tiempo, parecía que finalmente estaba tomando el control de su historia. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Porque fue en ese momento, cuando algo inesperado ocurrió. Algo que comenzaría como una simple declaración, pero que terminaría atrayendo la atención de personas que vivían en un mundo completamente distinto. Un mundo peligroso. Un mundo donde el poder se mide de otra manera. Todo comenzó con unas palabras. Un mensaje público, en el que Kate expresaba su frustración con el sistema y su desconfianza hacia las instituciones. Pero también, algo más. Una especie de admiración, o al menos curiosidad, por una figura que ya era conocida en todo el mundo. El Chapo. En ese momento, muchos no le dieron importancia. Parecía solo una opinión más, una declaración polémica, sí, pero nada fuera de lo común. Pero alguien sí prestó atención. Y ese alguien no era cualquier persona. Lo que vino después no fue casualidad. Fue el inicio de una conexión que cambiaría su vida para siempre. Porque lo que Kate no sabía, o tal vez no quiso ver, era que estaba cruzando una línea de la que ya no habría regreso. Al principio, todo parecía lejano, casi irreal. Un simple intercambio de mensajes que, en apariencia, no pasaría de una curiosidad momentánea, una posibilidad remota que difícilmente llegaría a concretarse. Pero en ese mundo, lo improbable a veces sucede, y esta vez, sucedió. Con el paso del tiempo, esos contactos dejaron de ser simples palabras. Se transformaron en conversaciones, y esas conversaciones, poco a poco, comenzaron a construir algo aún más delicado: confianza. Una confianza peligrosa.
porque no se trataba de cualquier persona, sino de un hombre que había levantado un imperio basado en el miedo, el poder y el silencio. Joaquín El Chapo Guzmán. En aquel momento, su nombre ya era conocido en todo el mundo. Era uno de los criminales más buscados del planeta. Un símbolo de peligro. Alguien de quien la mayoría prefería mantenerse lo más lejos posible. Y aún así, Kate decidió seguir adelante. Pero no estaba sola. En esta historia aparece otra figura clave, un actor reconocido internacionalmente, Sean Penn. Fue junto a él que Kate tomó una decisión que cambiaría todo. Decidieron cruzar esa línea invisible que separa la curiosidad del riesgo real. Lo que estaban a punto de hacer no era una entrevista común. No era un encuentro cualquiera. Era una reunión secreta, en un lugar desconocido, bajo condiciones que muy pocos estarían dispuestos a aceptar. Y aún así, aceptaron. En ese momento, todo parecía una oportunidad única. Una historia exclusiva. Algo que podría marcar un antes y un después. Pero lo que no imaginaron fue el precio. El encuentro finalmente ocurrió. Lejos de las cámaras, lejos del mundo. Durante horas, estuvieron cara a cara con uno de los hombres más poderosos y peligrosos del narcotráfico. Kate estaba allí, presente, en el centro de una situación que para muchos ya resultaba impensable. Y aunque en ese instante todo parecía estar bajo control, la realidad era muy distinta. Porque el verdadero problema apenas estaba comenzando. Cuando la noticia salió a la luz, todo cambió de forma abrupta. La historia explotó. Los medios reaccionaron de inmediato, con titulares impactantes, directos, implacables. De un momento a otro, su nombre quedó ligado a uno de los criminales más notorios del mundo. La narrativa ya no le pertenecía. Y lo más duro no fue solo la reacción de la prensa, sino la del público. La admiración que durante años había construido comenzó a transformarse en duda. Luego en crítica. Y finalmente, en juicio. Kate dejó de ser vista como una mujer fuerte e independiente, y pasó a convertirse en el centro de señalamientos. Para muchos, había cruzado una línea moral que no debía tocarse. Para otros, había sido manipulada. Pero casi nadie se detuvo a analizar lo ocurrido con profundidad. En cuestión de días, su imagen comenzó a desmoronarse. Proyectos que desaparecieron, puertas que se cerraron, y un silencio que lo decía todo. Y entonces, una palabra empezó a repetirse constantemente. Linchamiento. Un juicio público sin defensa, sin contexto, y sin piedad. Pero la verdadera pregunta es otra. ¿Fue realmente justo? ¿O simplemente resultó más fácil señalarla, que intentar comprender lo que había detrás? Porque hay algo que muy pocos consideraron en ese momento. Y es que, detrás de toda esta historia, existían detalles que nunca se contaron completamente. Al principio, todo parecía lejano, casi irreal. Un simple intercambio de mensajes que, en apariencia, no pasaría de una curiosidad momentánea, una posibilidad remota que difícilmente llegaría a concretarse. Pero en ese mundo, lo improbable a veces sucede, y esta vez, sucedió. Con el paso del tiempo, esos contactos dejaron de ser simples palabras y se transformaron en conversaciones. Y esas conversaciones, poco a poco, comenzaron a construir algo aún más delicado: confianza. Una confianza peligrosa. Porque no se trataba de cualquier persona, sino de un hombre que había levantado un imperio basado en el miedo, el poder y el silencio, Joaquín El Chapo Guzmán. En aquel momento, su nombre ya era conocido en todo el mundo. Era uno de los criminales más buscados del planeta, un símbolo de peligro del que la mayoría prefería mantenerse lo más lejos posible. Y aún así, Kate decidió seguir adelante. Pero no estaba sola. En esta historia aparece otra figura clave, un actor reconocido internacionalmente, Sean Penn. Fue junto a él que Kate tomó una decisión que cambiaría todo.
decidieron cruzar esa línea invisible que separa la curiosidad del riesgo real. Lo que estaban a punto de hacer no era una entrevista común. No era un encuentro cualquiera. Era una reunión secreta, en un lugar desconocido, bajo condiciones que muy pocos estarían dispuestos a aceptar. Y aún así, aceptaron. En ese momento, todo parecía una oportunidad única, una historia exclusiva, algo que podría marcar un antes y un después. Pero lo que no imaginaron fue el precio. El encuentro finalmente ocurrió. Lejos de las cámaras, lejos del mundo. Durante horas, estuvieron cara a cara con uno de los hombres más poderosos y peligrosos del narcotráfico. Kate estaba allí, presente, en el centro de una situación que para muchos ya resultaba impensable. Y aunque en ese instante todo parecía estar bajo control, la realidad era muy distinta. Porque el verdadero problema apenas estaba comenzando. Cuando la noticia salió a la luz, todo cambió de forma abrupta. La historia explotó. Los medios reaccionaron de inmediato, con titulares impactantes, directos e implacables. De un momento a otro, su nombre quedó ligado a uno de los criminales más notorios del mundo. La narrativa ya no le pertenecía. Y lo más duro no fue solo la reacción de la prensa, sino la del público. La admiración que durante años había construido comenzó a transformarse en duda, luego en crítica y finalmente en juicio. Kate dejó de ser vista como una mujer fuerte e independiente, y pasó a convertirse en el centro de señalamientos. Para muchos, había cruzado una línea moral que no debía tocarse. Para otros, había sido manipulada. Pero casi nadie se detuvo a analizar lo ocurrido con profundidad. En cuestión de días, su imagen comenzó a desmoronarse. Proyectos que desaparecieron, puertas que se cerraron y un silencio que lo decía todo. Y entonces, una palabra empezó a repetirse constantemente: linchamiento. Un juicio público sin defensa, sin contexto y sin piedad. Pero lo que vino después no fue solo una crisis mediática. Fue algo mucho más profundo, más silencioso y mucho más destructivo. Porque cuando el ruido de los titulares comienza a bajar, es cuando realmente empiezan las consecuencias. Lejos de las cámaras y del debate público, Kate tuvo que enfrentar algo que pocas personas están preparadas para soportar: el aislamiento. De un día para otro, todo aquello que había construido durante años empezó a desmoronarse, no con un solo golpe, sino poco a poco, como si cada día trajera una nueva pérdida. Proyectos cancelados sin explicación. Llamadas que dejaron de llegar. Personas que, hasta ese momento, parecían cercanas, pero que simplemente optaron por alejarse. Porque cuando una figura pública cae en desgracia, el silencio alrededor suele ser ensordecedor. Y ese silencio pesa. Pesa más que cualquier titular, más que cualquier acusación. Y en medio de todo eso surgió otra presión, una aún más intensa: la presión legal. Las autoridades comenzaron a investigar. Cada mensaje, cada contacto, cada movimiento fue analizado. De repente, Kate no solo era una figura mediática en crisis, sino también una persona bajo sospecha. Y aunque nunca se comprobó que hubiera cometido un delito, la duda fue suficiente para mantenerla en el centro del huracán. Porque en estos casos, la percepción muchas veces pesa más que la verdad. Y la percepción ya estaba formada. Para el público, la historia era sencilla: una actriz famosa, un narcotraficante, una reunión secreta y un escándalo imposible de ignorar. Pero la realidad rara vez es tan simple. Porque detrás de cada decisión hay un contexto. Detrás de cada error hay una historia. Y detrás de cada caída hay un proceso interno que casi nunca se muestra. La carga emocional, el peso de mirar hacia atrás y preguntarse una y otra vez en qué momento todo cambió, en qué momento se cruzó la línea, y por qué no se vio antes. Son preguntas que no desaparecen, que permanecen. Y en ese proceso, Kate tuvo que reconstruirse. No frente al público, no frente a las cámaras, sino en silencio. Paso a paso. Porque cuando todo se derrumba, solo hay dos caminos:
quedarse en el suelo o encontrar la forma de levantarse. Y levantarse no significa olvidar. No significa borrar lo ocurrido. Significa aprender a vivir con ello, aceptar las decisiones, aceptar las consecuencias y seguir adelante, incluso cuando el mundo parece haberte dado la espalda. Con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Poco a poco, su nombre dejó de ocupar titulares constantes. La intensidad del escándalo disminuyó. Y con eso, apareció algo que durante mucho tiempo parecía imposible, una segunda oportunidad. Pero las segundas oportunidades nunca son iguales a las primeras. Llegan con cicatrices, con aprendizaje y con una visión completamente distinta de la realidad. Kate regresó. No como la figura que muchos recordaban, sino como alguien que había atravesado una de las etapas más difíciles de su vida. Más consciente, más reservada y, quizás, más fuerte. Porque hay algo que esta historia deja claro: la fama es frágil, la admiración es volátil, y la línea entre ser aplaudido y ser juzgado es mucho más delgada de lo que parece. Hoy, su historia sigue generando opiniones. Para algunos fue un error imperdonable. Para otros, una muestra de ingenuidad. Y para otros, simplemente una consecuencia de haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero más allá de las opiniones, hay una realidad que no se puede ignorar. Detrás de todo, hay una persona. Una persona que tomó decisiones, que enfrentó consecuencias y que tuvo que reconstruir su vida bajo la mirada de millones. Porque es fácil juzgar desde fuera. Es fácil señalar. Es fácil opinar cuando no se vive la presión, cuando no se siente el peso, cuando no se enfrenta la realidad de ver cómo todo cambia en cuestión de días. Pero entender, eso es más difícil.